Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Verán, el último tema, el que queda pendiente para esta semana para que logren responder sus actividades semanales, es de hecho bastante sencillo. Consiste en cómo identificar cuándo un verbo puede verse como su forma gerundio, convirtiéndose así en un sustantivo, y cuándo la combinación de un verbo más un verbo exige que el siguiente verbo se convierta en un infinitivo. Dicho así, a lo mejor se escucha muy enredado, pero es relativamente muy sencillo. Les explico muy rápido. Ya les había explicado antes, por ejemplo, que un verbo más un verbo no los podemos tener directamente así como así. Por ejemplo, si yo quiero decir que me gusta comer pizza, no puedo decir I like eat pizza, ¿no? Porque un verbo más un verbo, esta combinación exige que yo haga ciertos cambios gramaticales en la conjugación de esos verbos. Y tiene que ver con qué tipo de verbo es el que tengo acá para saber qué verbo exactamente yo debería modificar o utilizar. Algunos de ustedes ya les había explicado esta dinámica. No sé si algunos recuerdan o si alguien quiere decir algo de momento. Si no, de todos modos se los explico rapidísimo. Bueno, verán, hay ciertos tipos de verbo que exigen cierto tipo de interacción de parte de la persona que los menciona o de parte de la persona que los usa. Es muy fácil de entender ya una vez que vemos qué verbos son y cómo se separan. Por ejemplo, tengo verbos como like o como love o dislike o hate o enjoy. Todos estos verbos obviamente se pueden utilizar con un verbo a continuación, pero el siguiente verbo tiene que tener cierto tipo de condición. Y luego tengo otros verbos como have, need o must, por ejemplo, ¿no? O can. Algunos de esos otros verbos tienen otro diferente tipo de estructura. Ahora bien, voy a dividir esto. Los verbos que puedo tener a continuación de cualquiera de estos, puedo verlos como seguidos de un to más el verbo. O bien puedo tenerlos como un verbo en su forma ing. Sin embargo, en estos de acá, el verbo solo puede ser to más el verbo. Y en estos de acá, únicamente el verbo. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo le hago para saber cuándo un verbo va de un modo o cuándo va de otro? ¿Por qué? ¿Cuál es la regla? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo le hago para saberlo sin equivocarme? Sin excepción la siguiente vez que los vea. Si alguien tiene alguna idea, lo puede decir. Ya saben, pueden hablar por micrófono o lo pueden escribir directamente aquí en la página. Bueno, aquí necesito que identifiquen qué tipo de verbos tenemos. ¿Cuáles son los verbos de cada columna? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre todos estos verbos o estos verbos de acá o estos verbos de acá? ¿Por qué son diferentes entre sí? ¿Por qué algunos tienen una regla y otros tienen otra regla? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna idea?
Ok, dice Gidiani. Don't worry, la cosa es sencilla. Gracias, Gidiani, por responder. Verán, todos estos verbos tienen algo en común, algo que los une entre sí, pero que los hace diferente de los demás verbos. Tengo que reconocer cuál es esa característica que los hace diferentes a todos los demás verbos. Primero, si yo digo I like to play, por ejemplo, ¿no? O I like playing, porque se puede de los dos modos. O puedo decir I love to play o I love playing o dislike. Todos estos verbos, si se dan cuenta, están manifestando una expresión subjetiva del cómo me siento yo respecto a esa actividad. Es decir, me gusta, yo amo hacer tal cosa, no me gusta, yo odio o yo disfruto tal cosa, ¿no? Todos estos hablan de una emoción, de un sentimiento, de cómo percibo yo mi respuesta emocional respecto a esa actividad. Por ejemplo, si yo digo amo comer pizza, estoy manifestando cómo me siento respecto al comer pizza. Si yo digo, por ejemplo, odio sentir calor, ¿no? Estoy manifestando cómo me siento desde una perspectiva subjetiva y muy personal, cómo me siento respecto al calor. ¿Okay? Todos estos verbos que tienen que ver con las emociones o los sentimientos dejan que el siguiente verbo sea to más verbo o que el verbo sea directamente ing. Ahorita se los pongo como fórmula. Ahora bien, estos verbos de acá no tienen nada que ver con una emoción o un sentimiento, sino con un deber o una necesidad que es diferente. Por ejemplo, si yo digo I have to study, tengo que estudiar, ahí no importa cómo me sienta, quizás me guste estudiar o quizás no me guste, pero eso es irrelevante porque tengo que hacerlo. O si digo, por ejemplo, I need to study, necesito estudiar, no tiene que ver con mis emociones al respecto, es algo que necesito sin importar cómo me sienta. ¿Okay? Cuando tengo verbos que tienen que ver con una fuerza exterior que no depende de mí, entonces mi verbo únicamente puede ir con to, no con ing, únicamente con to. Y ahora bien, con estos, ¿por qué estos pueden llevar el verbo a continuación así, directamente, como si nada? Porque estos son verbos modales. Todos los verbos modales pueden tener el siguiente verbo a continuación sin ninguna clase de conjugación, tal y como son en su forma base. ¿Okay? Se los voy a poner en otra imagen para que quede más claro como fórmula. Supongamos que tengo los verbos like, enjoy, love, dislike, hate, por ejemplo, ¿no? Y luego tengo los verbos need o have. ¿Okay? De nuevo, todos esos primeros verbos de arriba expresan cómo me siento respecto a algo. ¿Okay? Cuando tengo estos verbos de este tipo, mi siguiente verbo puede ir de dos formas. To más un verbo, es decir, su forma infinitiva, o bien el verbo directamente en ing. En cambio, cuando tengo verbos como estos de abajo, que tienen que ver con una fuerza exterior o una motivación exterior o una obligación o una necesidad, esos van a ir únicamente como to más verbo. Un ejemplo de cada una sería, por ejemplo, decir I love eating tacos, o I love to eat tacos. Mientras que aquí abajo solo puedo tener I need to eat tacos. Eat, faltó una T. ¿Okay? De nuevo, estos dos verbos tienen que ver con necesidad o con obligación, o una motivación exterior que no depende de mí. Estos de arriba tienen que ver con cómo me siento o cómo reacciono emocionalmente a algo. ¿Okay?
En cambio, los verbos modales, como can, como must, como should, todos esos, un modal verb, después puede tener un verbo directamente sin ninguna clase de modificación, así como son. Por ejemplo, I can eat tacos. ¿Ok? Es decir, verbo más verbo directamente. ¿Vamos bien hasta acá con eso? ¿Alguna duda con esta parte del contenido? Me pueden escribir en la ventana si vamos bien hasta acá o si necesitamos un repaso previo de todo esto. Va, gracias Rebeca. Bueno, ahora bien, esto es como para saber cuándo puedo utilizar la expresión infinitiva de los verbos. ¿Okay? Y cuándo puedo expresar utilizar la versión en gerundio de estos verbos. ¿Okay? Lo otro es cuándo un verbo se puede convertir en un sustantivo. Antes tenemos que saber qué cosa es un sustantivo. Un sustantivo es todo aquello que se puede nombrar, todo aquello que tiene un nombre y se puede interactuar con él. Por ejemplo, la mesa, la silla, el perro, el automóvil, la comida, las personas, todos esos son sustantivos. ¿Okay? O incluso conceptos no tangibles como el hambre, el frío, la amistad, el amor, el clima, la lluvia, ¿no? Cosas así, también son sustantivos. Es decir, todo aquello que pueda nombrarse porque se le puede dar un nombre, es un sustantivo. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo convertimos un verbo que es una acción en un sustantivo? Les pongo un ejemplo. I love to read. Clarísimo, amo leer. Sin embargo, recordemos, como estoy utilizando un verbo que tiene que ver con una emoción, eso significa que también puedo decir I love reading. ¿Ok? Reading. Ahora bien, vamos a preguntarnos, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo se interpreta? La de arriba está clarísimo. Amo leer. Pero la de abajo, ¿cómo lo entiendo? Porque no significa amo leyendo. Eso no tiene sentido. En este caso, el verbo se convierte en un sustantivo. Porque ya no se convierte en la acción como tal, sino en la actividad. Es decir, reading ya no se convierte en leyendo, sino que se convierte en lectura. La lectura. ¿Ok? Y sin embargo, ambas cosas significan lo mismo y ambas expresiones son correctas. Ahora que sabemos que un verbo se puede convertir en un sustantivo, es posible utilizar el sustantivo como si fuese un sujeto, es decir, como si el mismo verbo fuese el sujeto de la oración. Por ejemplo, puedo decir My reading is good. ¿Y qué estoy diciendo en este caso? No estoy diciendo mi leyendo es bueno, porque ya sabemos que reading también significa lectura. Por lo tanto, en esta frase de abajo estoy diciendo mi lectura es buena. Y eso significa que este verbo ahora es el sujeto de la oración, porque lectura se acaba de convertir en el sujeto. Mi lectura es buena. ¿Okay? De esa manera podemos convertir a un verbo en un sustantivo, y ese sustantivo puede ser el sujeto de la oración. Es decir, el verbo o la actividad pueden ser el sujeto de la oración. Y después de eso tenemos el otro verbo, que es el verbo to be, que tenemos de este lado. ¿Ok? Voy a ponerles un ejemplo más sobre esto mismo. Supongamos que tengo una frase común. I hate running. A esta persona no le gusta correr, no le gusta hacer ejercicio. ¿Ok? Y esto ya sabemos que lo puedo decir también como I hate to run. ¿Ok? Y lo puedo decir así porque estoy expresando cómo me siento.
respecto a esa actividad. Esto es una emoción. ¿Ok? Ahora bien, mientras que la frase de arriba dice que odia correr, la de abajo también puede significar que odia correr, pero también lo puedo entender como que odia el correr. No como verbo, sino esa actividad. Odio el correr. ¿Ok? Entonces puedo decir, my running is not very good. ¿Cómo puedo entender esto? Ya sé que running aquí ya no significa corriendo, sino que significa el correr. Por lo tanto puedo decir, mi correr o mi forma de correr, ¿sí?, no es muy buena. ¿Ok? Y este verbo entonces se convierte en sustantivo y como sustantivo se convierte en el sujeto. Eso significa que si es un sujeto, puedo comenzar mi frase directamente con ese sujeto. Puedo decir, por ejemplo, running is good for your health. ¿Okay? No significa que corriendo es bueno o que corriendo sea bueno. Más bien, el correr es bueno para tu salud. Correr es bueno para tu salud. ¿Okay? Y esto obviamente lo puedo hacer con cualquier otro verbo que se me ocurra. Como por ejemplo, drinking water is good for your health. Ya no es tomando agua es bueno para tu salud, sino el tomar agua o el beber agua es bueno para tu salud. ¿Okay? Es decir, mi verbo es un sujeto. ¿Hasta aquí vamos bien con esto? Dice Andrea, los verbos modales. Claro que sí. Ahorita te hago una lista de los verbos modales y cómo funcionan. Solo quiero saber si hasta aquí vamos bien para decirte cómo funcionan los modales. Los modales son realmente facilísimos porque tienen dos características especiales que los hacen diferente a todos los demás verbos. Hello, Francisco, welcome. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Ninguna duda con los verbos sustantivos? De todos modos, esto lo voy a volver a explicar un poquito más adelante cuando estemos por finalizar, para que quede como más claro en resumen, ¿no? Ahora bien, dice Andrea sobre los verbos modales. Los verbos modales tienen... Bueno, antes veamos cuáles son algunos de los verbos modales. No son muchos, afortunadamente. Entonces son relativamente sencillos de aprender porque no son tantos. A ver, Romeo pregunta si se puede agregar el ing a todos los verbos. Se puede agregar virtualmente a todos los verbos que existen siempre y cuando tu verbo antes, el que está antes, sea un verbo que demuestre una emoción. Pero ahora bien, si tu verbo lo quieres iniciar, lo quieres usar como sujeto al principio, lo puedes usar casi con cualquier verbo siempre y cuando no sea un verbo modal. Por ejemplo, supongamos que yo quiero decir que ser un buen estudiante es importante. Ser un buen estudiante es importante. Eso lo puedo decir como being a good student is important. ¿Okay? Being. Es decir, le puse el ing directamente al verbo to be. O por ejemplo, doing your homework is good. Le puse el ing directamente al verbo do. Así que respondiendo de manera muy breve, si vas a utilizar tu sujeto como... Digo, si vas a utilizar tu verbo como el sujeto de tu oración, sí, prácticamente cualquier verbo puede ser puesto como ing, el verbo que se te ocurra.
excepto si es un verbo modal. Y ahorita les explico por qué y qué pasa con los verbos modales. Los verbos modales son, por ejemplo, can, shall, will, must, may, might y could, should, would. ¿Qué tienen de particular los verbos modales? Tienen dos características que las hacen únicas. La primera es que ningún verbo modal tiene conjugación. Es decir, no existen ni las terceras personas, ni existe la forma ing de ningún verbo modal. Por ejemplo, can significa poder, pero nunca van a ver canning como pudiendo. Eso no existe en inglés. ¿Okay? O por ejemplo, will es el futuro. Es el que convierte los verbos en futuro. Pero no van a ver una cosa como futureando. No existe tal cosa, ¿no? Por ejemplo, should es la expresión deberías. Y deberías obviamente no tiene ing. No puedes decir shoulding. No existe ese verbo, ¿no? Entonces, una de las primeras características de los verbos modales es que ninguno de ellos tiene ing y ninguno de ellos tiene third person. Es decir, no se ven modificados por las terceras personas. Si yo digo I can, del mismo modo digo she can. No existe she cans. ¿Ok? No, es simplemente she can. No tienen ing y no tienen terceras personas. ¿Ok? Esa es la primera de las características importantes de los modal verbs. La segunda característica importante es que después de un modal verb, todos los verbos que vengan van en su forma natural, su forma base, sin ningún tipo de conjugación. Es decir, todo verbo que venga a continuación de un modal verb tampoco tiene conjugación. ¿Cómo se ve esto? Supongamos que yo quiero decir que yo puedo comer tacos. I can eat tacos. ¿Ok? Verbo modal más un verbo a continuación en su forma base, sin ninguna clase de conjugación. ¿Okay? Esas son las dos características de los modal verbs que los hacen únicos y que los hacen realmente muy sencillos de aprender, porque no tengo que aprenderme ninguna regla sobre ellos. No hay conjugaciones, no hay terceras personas, no hay gerundios, etcétera, etcétera. Después de un modal verb, el siguiente verbo no necesita conjugarse, etcétera, ¿no? Por eso son relativamente sencillos de aprenderlos. Pero estas características, por ejemplo, que no tengan ing, significa que ninguno de estos verbos lo puedo utilizar como un sustantivo o como un gerundio, que era lo que preguntaba Romeo, que si le puedo agregar ing a todos los verbos o no todos. Y no, justamente estos son los verbos a los cuales no le puedes poner un ing, porque no existen en su forma ing. ¿Okay? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Recuerden, si tienen micrófono es más fácil hablar por micrófono, se agiliza más a tener que escribir directamente en la pantalla. Pero si quieren o prefieren escribir en la pantalla, los leo también. Bueno, lo siguiente respecto a este contenido gramatical, que es bastante sencillo. Debo reconocer de nuevo cuándo puedo poner mis verbos como ing o cuándo los puedo poner como to antes de un verbo. Y lo siguiente es cuándo puedo utilizar los verbos como si fuesen el sujeto. ¿Sí? Voy a explicar eso de nuevo.
Los verbos que permiten tener un verbo como ing a continuación son aquellos que expresan mis sentimientos o emociones respecto a algo. Por ejemplo, love, like, enjoy, dislike, hate, etcétera, ¿no? Todos los verbos que hablen de cómo me siento. Aquí tenemos el verbo amar, gustar, disfrutar, no gustar y odiar. ¿Okay? Todos estos verbos permiten que mi siguiente verbo sea to más un verbo, o que sea verbo en su forma ing. Una de las dos no se pueden mezclar. O es la forma to plus verb, o es la forma verb ing, ¿okay? Pero no juntas. Nunca van a ver, por ejemplo, algo como to playing, ¿okay? Eso no existe. No puedo combinar ambas formas. Tienes que ser o el to o el verbo ing. Es decir, to play o bien playing. ¿Okay? Recordemos, solo los verbos que expresan emociones o sentimientos, como todos estos, son los que permiten que mi siguiente verbo pueda verse como ing. En cambio, los verbos que hablan de motivaciones exteriores, de obligaciones o necesidad, como por ejemplo need, necesitar, o have, tener, esas únicamente pueden ir en su forma to. Por ejemplo, I have to go. Después de un have, nunca van a ver, por ejemplo, going. I have going, eso no existe. ¿Okay? Solo pueden tener el verbo en su forma to. Y esto de nuevo es porque estos verbos hablan de una necesidad o de una obligación. Y eso no tiene nada que ver con los sentimientos de quien expresa la oración, porque pueden necesitar algo sin importar si les gusta o no, o pueden tener que hacer algo por obligación sin importar cómo se sientan al respecto. ¿Okay? Dice Gidani, en caso de que, por ejemplo, esta oración yo amo tocar la guitarra, lo acabo de explicar pero no lo escuché bien por el audio. No te preocupes, te lo explico de nuevo sin ningún problema. Tú mismo me diste el inicio de la oración. I love. ¿Okay? Eso significa que mi siguiente parte de la oración puede ser to play the guitar, o puede ser playing the guitar. Cualquiera de las dos opciones son correctas, porque estoy hablando de cómo me siento respecto a algo. Por lo tanto, las dos opciones son gramaticalmente correctas y funcionan. Ahora bien, ¿qué entiendo de cada oración? La primera está fácil, amo tocar la guitarra. La de abajo también significa amo tocar la guitarra. Pero si quiero ser como más correcto en su interpretación, puedo decirlo como amo el tocar la guitarra. Amo el tocar la guitarra. Eso significa que el tocar se convierte en un sujeto. Por lo tanto, puedo decir que playing the guitar is very nice. ¿Sí? Es decir, el tocar la guitarra es muy agradable. Y como se dan cuenta, antes de eso no necesito poner de como el tocar. Con el verbo basta, ¿no? Playing the guitar is good.
Dice, era sobre love y loving. Lo explicó hace rato. Love y loving. ¿Cuál? Recuérdame. En qué casos love y loving? Si te refieres a usar el verbo como sustantivo. Estaba viendo Ujú. la parte en la que usted puso I love Ajá. y algo así dijo que después no se podía poner el ing, Ajá. loving, pero es que se trabó el audio y no escuché si es correcto o no es correcto o no se pueden juntar esos dos en el caso de love, loving, o no lo entendí bien. De hecho, sí se puede, y hasta es posible que lo encuentres en una canción, alguna frase como I love loving you, por ejemplo, ¿no? Seguramente vas a encontrar alguna canción que diga eso y vas a decir, ¿cómo? O sea, que ¿por qué están usando dos verbos? Pero es porque recuerda que en este caso tenemos un verbo y en este caso se refiere a una actividad. Es decir, esto diría yo amo amarte, ¿no? Sí se puede. Y sí se puede porque tu primer verbo expresa de nuevo cómo te sientes respecto a esta actividad. También podrías tener otra cosa diferente. Podrías tener el I hate loving you, ¿no? Como odio amarte. Digo, puede pasar, ¿no? Luego hay canciones muy raras. Puede pasar. Y de hecho es una sensación que puede ocurrir. Que no te gusta tener sentimientos por alguien, pero los tienes. Entonces puedes decir I hate loving you. Entonces, sí, en resumen, cualquiera de esos verbos que expresen un sentimiento pueden tener a continuación un verbo ing o to seguido del verbo en su forma base. No sé si resolví tu duda y de todos modos puedes preguntarme en caso de que salga alguna otra, ¿eh? Ahora bien, recuerden, todos los verbos en ing, todos los verbos que existen como ing, se pueden usar como sujetos, pero entonces ya no son verbos, ya representan la actividad. Por ejemplo, vamos a verlo así. Tengo el verbo draw, dibujar. El verbo draw tiene una versión en ing que es drawing. Puedo decir una frase como I like to draw. Como estoy diciendo cómo me siento, entonces puedo decir I like drawing. Como drawing, aquí aparte de un verbo, es una actividad, la actividad se puede convertir en sujeto. Por lo tanto, lo puedo decir como drawing is one of my favorite hobbies. Drawing is one of my favorite hobbies. ¿Y cómo lo interpreto? Primero fácil. Me gusta dibujar. I like to draw. Me gusta dibujar. La de abajo. Puedo entenderlo como me gusta dibujar o me gusta el dibujar. Pero también lo puedo entender como me gusta el dibujo. Es decir, la actividad. No estamos hablando de un objeto, de un dibujo en particular, sino de la actividad del dibujo. ¿Okay? Me gusta el dibujo. Por lo tanto, este de abajo lo puedo entender como dibujar es una de mis actividades favoritas o bien el dibujo es una de mis actividades favoritas. Hablando del dibujo, no del objeto, no de lo que sea en un papel, sino del hecho de realizarlo, la actividad como tal. El dibujo es una de mis actividades favoritas. De ese modo podemos convertir en sujeto a un verbo. ¿Vamos bien hasta acá sin problema? Sí. Ok.
Pues bueno, de hecho básicamente eso es como todo el contenido gramatical que tiene que ver con la actividad que vamos a ver esta semana. Si le han dado un vistazo a la actividad o si todavía no, van a descubrir que de hecho es bastante sencilla, porque solo tienen que decidir cuándo su siguiente verbo tiene que ir como to o cuándo pueden utilizar un verbo como ing. De nuevo, para saberlo, ah, si tengo una expresión como need o como have o como must o como can, estos necesitan que el siguiente verbo sea to más el verbo. Estos necesitan que el siguiente sea únicamente el verbo. Pero si me verbo habla de emociones o sentimientos, entonces mi siguiente verbo puede ser directamente ing. Y de nuevo, todos los verbos ing se convierten en actividad. Todas las actividades se pueden ver como sustantivos. Y todos los sustantivos funcionan como sujetos. Por lo tanto, un verbo puede ser el sujeto de una oración. Y como sujeto, un verbo puede tener su propio verbo. Por ejemplo, eating is important. ¿Okay? El comer es importante. Tengo a mi sujeto, digo a mi verbo convertido en un sujeto. Ese es un verbo, pero está convertido en sujeto. Y después tengo su propio verbo. Eating is important. Es decir, este verbo tiene su propio verbo como actividad y ya después un complemento. En este caso, un adjetivo calificativo. ¿Ok? Recordemos, no todos los verbos tienen ing. Los verbos modales no tienen ing. Todos los demás verbos que existen sí lo tienen. Solo los verbos modales no. Así que para evitar confusión, yo les recomendaría, y eso queda a disposición de ustedes, que ustedes investiguen cuáles son los verbos modales y una vez viendo cuáles son, ya no hay cómo confundirse. Ya saben que esos no tienen ing. Los verbos modales, algunos de ellos ya los conocen. Can, de poder. May, de poder cuando tienen permiso. Will, para el futuro. Could, que significa podrías. Would, que convierte en y a los verbos. Should, que significa deberías, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos no tienen ing. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿No hay problema con eso? Si necesitan que recapitule algo, regresamos unos pasos y les explico de nuevo alguna de estas expresiones gramaticales. Como ustedes se sientan, con toda confianza. Todo bien, ok, gracias Andrea. Bueno, pues eso es básicamente el contenido de las actividades de la tercera semana. En cuanto entren a la plataforma y vean los ejercicios, se darán cuenta de que de hecho son muy sencillos y muchos de estos incluso se resuelven con lógica, sin necesidad de una fórmula gramatical. Pero de todos modos es importante explicarles para que tengan mejor conocimiento sobre ello. Y de todos modos, en las actividades que subimos en el archivo PDF, ahí viene la dirección de un video en YouTube que pueden consultar, como para que quede un poco más claro. Y de todos modos está el instructivo en el PDF de con qué verbos utilizarlo o cómo utilizarlos. ¿Okay? Es decir, tienen suficientes fuentes de información, el instructivo en el PDF y el video de YouTube que está en el mismo PDF. Y esta explicación como para que salgan bien en su plataforma, ¿no? En la actividad de la plataforma. Recuerden, tienen 2 oportunidades para hacerlo bien en la plataforma, así que tienen que salir bien con esas actividades. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahorita o algo más que quisiera agregar, que quisieran decir.
Dice, déjame ver el comentario de Francisco. Hasta ahorita tengo entendido que debemos investigar los verbos modales, los de sentimientos, para poder diferenciar entre to y ing. Los verbos modales, no tanto como investigarlos como si fuera una tarea, más bien para que sepas reconocerlos cuando los veas, para que sepas cuándo un verbo es un verbo modal y cuándo es cualquier otro verbo, ¿no? Y sí, y efectivamente, reconocer cuando el verbo expresa cómo te sientes tú y no cuando es una obligación o una necesidad. Cuando estás hablando de tus sentimientos, entonces tu verbo a continuación tiene las dos opciones, to o ing. Pero cuando es una necesidad o una obligación, entonces solo puedes utilizarlo en su forma to, en la forma infinitivo. Y básicamente eso sería todo, Francisco. Y sí, y lo que entendiste, bastante claro. Creo que te quedó bastante claro. Y aún así, si en algún momento llegas a tener dudas, me puedes mandar un mensaje, me puedes preguntar con toda confianza o incluso una llamada si lo necesitan. Y les explico de nuevo este contenido. De todos modos, recuerden, esta conferencia se va a ir a YouTube. Tan pronto terminemos esta sesión, ya en unos minutos, la comienzo a subir a YouTube para que la puedan consultar de nuevo si la necesitan ver desde el principio. Y para todos los demás que no pudieron estar presentes por dificultades técnicas, por la lluvia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, si no hay más dudas, entonces eso sería todo. Les digo, este último contenido gramatical es realmente muy sencillo, muy, muy sencillo. Pero no por eso quería como que dejarlos así por su cuenta, ¿no? No por sencillo significa que no les puedo ayudar. Entonces por eso decidí darles esta última conferencia sobre el contenido, para que cualquier duda pues la pudiéramos resolver aquí mismo. Entonces, bueno, si ya estamos bien con esta información y no tienen más dudas, cerramos esta sesión. Pero si tienen dudas, me pueden preguntar de todos modos a la hora que necesiten, ya sea por un mensaje al grupo o un mensaje privado directamente a mí, en caso de que no quieran preguntarlo, ¿no? en público. Dice Ricardo que está lloviendo. La verdad es que aquí también está lloviendo bastante fuerte, aquí en Tuxtla, en la parte centro-norte de la ciudad. Está lloviendo fuerte desde hace como una hora. De hecho, en algún momento hasta temí que quizás no funcionara el internet, pero sí, ahorita no ha habido problema. Pero sí, afuera se escucha ruido, fuerte, el ruido de la lluvia. Pero bueno, entonces creo que podemos cerrar la sesión de hoy. Gracias por haber estado acá. Ahorita ya tienen una idea más clara de cómo hacer sus actividades en la plataforma. Recuerden que esto de todos modos también viene en su examen, para que lo estudien y lo practiquen constantemente. ¿Ok? Dudas, ya saben, en el momento en que lo necesiten, con toda confianza, sin importar si ya lo expliqué, me pueden volver a preguntar tanto como lo necesiten. Y si ya les expliqué una vez y no les queda, me pueden volver a preguntar. Y si no lo entendieron, me pueden volver a preguntar. Por eso no se preocupen. Yo estoy para responder todo lo que necesiten, tantas veces como sea necesario, siempre con la mejor actitud del mundo. Entonces, con toda confianza, siéntanse en libertad de preguntar todo lo que necesitan. ¿Ok? Ricardo, tú también cuídate mucho. Gracias por haber estado acá. Sigo ahí para ustedes en caso de que haga falta. Se cuidan mucho, que pasen muy bonita tarde y estaré esperando sus actividades semanales en la plataforma. ¿Ok? Estamos en contacto. Cuídense mucho. Y recuerden, manténganse en casa, manténganse a salvo, no salgan, respeten su cuarentena. Hasta pronto.